Muchas gracias a todos y a todas las asistentes. Continuamos con este Chile Bioacústica, y para esta tercera sesión tenemos a dos excelentes invitados que van a ver algunos aspectos de cómo el ambiente influye en estos sonidos de los seres vivos. Entonces voy a dejar, bueno, antes de dejar al profesor Pena, voy a dar algunas indicaciones. Como decía, es mejor que durante la presentación de los expositores las cámaras y los audios estén apagados. Y para sus preguntas también, si gustan hacerlas por el chat, dirigidas a Felipe Moreno o a mí, Nelson Velázquez, o también pueden hacerlo levantando la mano, y ahí nosotros les activamos el audio para que puedan hacer su pregunta. Entonces ahora dejo al profesor Mario Pena para que presente a nuestro primer expositor. Adelante, profesor Pena. Muy bien, muchas gracias. Sí, la vez anterior me tocó presentar a un joven valor de la bioacústica que también se desempeña, ha realizado su trabajo en un campo también joven de la bioacústica, que es la comunicación por sonido en lagarto. Pero ahora me corresponde presentar a un joven valor de la bioacústica nacional que se dedica a un área más tradicional, que ha sido más investigada durante más largo tiempo, que es la comunicación en anfibio. Y es nada menos que don Matías Muñoz, que hizo su magíster primero aquí en Santiago de Chile, su tesis de magíster, y luego se trasladó a hacer su doctorado ya como valor internacional a Ámsterdam, donde se encuentra residiendo actualmente. Y a él le interesan los paisajes acústicos, como nos interesan a todos, pero no de un aspecto, de un punto de vista general, como le puede interesar a muchos, a la gente más relacionada con el cine o con el arte sonoro, sino que él, desde que comenzó a dedicarse a esto, ha tenido una inclinación por las intimidades acústicas. Y primero se dedicó a las intimidades acústicas de los ambientes templados, trabajando en el sur de nuestro país, y posteriormente pudo proyectar esto a los ambientes tropicales, a las intimidades de los ambientes tropicales, donde se ha encontrado trabajando, como haciendo parte de su tesis de la Universidad de Ámsterdam, se ha encontrado en la región de Panamá, trabajando en el campo. Así es que de todas estas intimidades, tanto templadas como tropicalmente cálidas, es lo que nos va a hablar entonces Matías Muñoz en esta ocasión. Muchísimas gracias por estar desde el viejo continente con nosotros esta tarde, Matías. Gracias, doctor Pena, por la introducción. Voy a compartir pantalla entonces para que empecemos. Ahí va. Sí, ¿se ve entonces? Espero. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, como bien decía el profesor Pena, voy a hablar más bien sobre la intimidad de la comunicación acústica, y a esto le he llamado microambiente, y esta charla está separada en dos. Una primera parte va a ser sobre el efecto del microambiente sobre animales que no son ranas, principalmente insectos, y luego la segunda mitad va a ser dedicada completamente a las ranas. Así que vamos primero, y para introducir, siempre que uno habla de comunicación, o siempre que uno ve una charla sobre comunicación, uno va a encontrar que la gente habla del siguiente esquema, donde uno tiene un emisor, un ambiente, donde ocurre el contexto comunicativo, y hay uno o varios receptores. Y esto aplica para básicamente cualquier modalidad sensorial, prácticamente. Y cuando hablamos de comunicación acústica en el macroambiente, en general nos referimos, antes de pasar al microambiente, a hablar un poco de lo que sabemos macro,
nos referimos a cómo es que el sonido, por ejemplo, se propaga a través del ambiente, una vez que es producido por el emisor, para llegar al receptor. Entonces, si miran en esta diapositiva, hay un pájaro azul que canta en azul, si es que uno escucha ese canto muy cerca del pájaro, pero a medida que el canto se propaga en el ambiente, se va distorsionando, va cambiando su amplitud, va cambiando sus componentes de frecuencia, va cambiando cómo es que se modula la amplitud en el canto. Entonces, lo que ocurre es que para cuando el canto llega al receptor, que es este otro pájaro que está en otro árbol, el sonido que antes era azul llega rosado, ¿cierto? Entonces, un poco un análogo cinestético para hablar de sonido y colores. Y sabemos bastante, yo creo, sobre cómo es que distintos ambientes afectan la propagación de sonidos. Sabemos, por ejemplo, cómo es que las cosas cambian cuando un animal se mueve entre cantar a nivel del suelo o cantar elevado en árboles o en ramas. Entonces sabemos que la propagación de sonidos en el suelo es mucho más restringida porque hay un efecto de absorción del piso sobre las señales acústicas, entonces estaría el rango de comunicación mucho más restringido. Y esto del ambiente macroacústico, o cómo es que el gran ambiente puede afectar la evolución de las señales en este caso, ha sido desarrollado en una hipótesis que se llama la hipótesis de adaptación acústica, que fue propuesta casi hace 50 años atrás por Morton. Y lo que Morton hizo fue ir y grabar pájaros que vivían, por ejemplo, en ambientes muy cerrados, un bosque, o ambientes que eran abiertos, como una pradera, ¿cierto? O en el límite de estos dos ambientes. Y lo que él predijo es que, dependiendo de cómo es que se propagan distintas frecuencias, los animales se van a comunicar utilizando estos sonidos. Entonces, por ejemplo, hay una lista de propiedades acústicas que uno esperaría, dada esta hipótesis de adaptación acústica, para animales que se comunican en bosques, en ambientes cerrados. Y hay otra lista de una expectativa de señal para ambientes abiertos. Y todo esto tiene que ver con que la señal se propague lo más lejos posible para llegar al receptor. Y en general voy a estar hablando durante toda la charla de señales que son señales sexuales, que tienen que ver con cómo es que uno de los sexos produce esta señal para atraer a la potencial pareja, ¿cierto? O para dejarle saber a otros competidores que están cercanos que él está ahí. En general son señales producidas por los machos y por eso es que son tan, en el fondo, relevantes, porque median la interacción sexual entre los animales. Y a lo largo de toda la charla voy a estar hablando de estas señales sexuales. Pero bueno, sabemos mucho del macroambiente, pero a mí me interesa más ver qué es lo que ocurre con el microambiente, y con el microambiente me refiero en realidad a lo que está inmediatamente cercano al animal, ¿cierto? Cuando hablamos de macroambiente hablamos de todas estas propiedades ambientales que afectan la transmisión, pero cuando hablamos de microambiente yo me preocupo en este caso de qué es lo que está inmediatamente al lado del animal y cómo es que esto afecta cómo se comunica. Y para seguir con el caso de los pájaros, uno podría imaginar, por ejemplo, un pájaro arriba de un árbol y cómo es que, si es que existiera este caso, no lo sé, pájaros que se comunican desde el interior de agujeros en árboles, cómo es que este agujero, por ejemplo, afecta el canto de este pájaro. O el equivalente terrestre sería el cacapo, que, bueno, no sé si lo conocen, es un loro neozelandés, muy grande, es el único loro terrestre que hay, y lo que hacen los cacapos es que vocalizan los machos desde el interior de unas depresiones que hacen en el suelo, y desde ahí ellos se inflan y pueden emitir esto que se llaman booming, como un sonido de baja frecuencia muy impresionante, así que si alguien está interesado también puede buscar cacapo booming en YouTube y va a ver un video de este animal. Entonces, para empezar a hablar del microambiente, voy a empezar señalando los casos de animales en los cuales sabemos que el microambiente afecta su comunicación acústica, y para esto la mayoría van a ser ejemplos de insectos. Así que voy a ir al primer ejemplo y los voy a ir explicando uno por uno. Estos son grillos, que son de un género que se llama Oocanthus, y como ustedes pueden ver aquí en estas imágenes, estos grillos lo que hacen es que con la mandíbula crean un agujero en hojas y se paran ahí a cantar, y cantan moviendo las dos alas una contra otra, ya les voy a explicar. Y hace más o menos 50 años también alguien de un Proceski-Schulze registró estos grillos cuando están emitiendo este sonido sin la hoja, cuando están estridulando, que es este mecanismo de producción de sonido en insectos,
parados sobre la hoja en el fondo, o cuando ellos hacían este agujero y se paraban ahí a vocalizar. Y lo que ven aquí en esta figura, no sé si se ve mi cursor, espero que sí, se ve la forma de onda, o el oscilograma, de la señal cuando uno registra el grillo sin la hoja, y cuando uno registra el grillo con la hoja. Y lo que se ve es que la amplitud, o el volumen, la intensidad, que tan fuerte es el sonido, es mayor cuando está el grillo sobre la hoja que cuando no está sobre la hoja. Y esta es una observación que tenía más o menos 50 años y ahora después de todos estos años se ha vuelto a retomar y hay algunos estudios que voy a detallar y me voy a tener un rato para explicar este caso de los grillos. Entonces voy a mostrar un video ahora para que vean a estos grillos cantar y cómo es que hacen el sonido moviendo las dos alas una sobre la otra. Entonces voy a mostrar el video. Está con sonido, así que debieran poder escucharlo. El macho que está cantando. Mueve las alas, raspa una estructura sobre otra que está sobre la otra ala y eso es lo que produce el sonido. Es un mecanismo de comunicación muy común en insectos que se llama estridulación. Y es lo que hacen en general todos los grillos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que estos insectos hacen estas pantallas acústicas que son estas hojas? Les explico ahora cuál es el efecto. Lo que ocurre con estos insectos es que tienen alas que son muy pequeñas, son de 9 milímetros de largo, pero producen un sonido que es de una frecuencia baja, y sonidos de frecuencias bajas tienen longitudes de onda muy largas. Como pueden ver aquí, el sonido que produce este grillo tiene una longitud de onda de 110 milímetros, que es más o menos 10 veces, ¿cierto? Un poco más de 10 veces el tamaño del ala. Lo que ocurre es que cuando un objeto vibra así, una membrana vibra así, produce el sonido que va hacia adelante, hacia anterior, hacia la cabeza del insecto. Está en una fase porque se produce una compresión de aire, ¿cierto? Y mientras se produce una compresión hacia el frente, hacia frontal, en la parte posterior del ala se produce un vacío, se produce el opuesto. Entonces lo que ocurre es que las ondas que salen desde las alas de estos grillos, la que va hacia frontal, está en completo desfase con el sonido que sale por atrás del ala. Y como la longitud de onda es tan grande, lo que ocurre es que en el límite de las alas se cancelan. Entonces se atenúan. Hay interferencia negativa entre el sonido que va hacia adelante y el que va hacia atrás, y eso al final resulta en una muy mala propagación del sonido. Y aquí lo que pueden ver es una figura donde si uno se imagina este centro, esta línea aquí como una membrana que vibra, cuando produce contracción o compresión en las moléculas de aire hacia un lado, en el lado opuesto está produciendo lo contrario, vacío. Y eso es lo que en el fondo hace que en el borde de la membrana se produzca esta interferencia negativa donde se cancelan la compresión y la expansión en ambos lados. Y una manera de poder sobrellevar este efecto, esta ineficiencia, es una restricción morfológica que tienen estos insectos en la producción de sonido, es simplemente separar la parte anterior de la posterior en términos de sonido, de manera que no ocurra ya más esta cancelación, ellos lo llaman cortocircuito acústico, este cortocircuito acústico que ocurre en el borde de las alas. Entonces, de esta manera, estos grillos lo que hacen es separar la parte anterior de la posterior y así evitan la interferencia negativa que ocurre en el límite. Y lo que hicieron estos investigadores, Natasha Matre, es un trabajo bastante sofisticado y pongo aquí la imagen solamente para decir esto, no voy a explicar mucho más de esta imagen, pero ellos hicieron experimentos conductuales con los machos para ver qué tipo de hojas preferían, dónde es que hacían los agujeros, qué tamaño tenían los agujeros, hicieron mediciones de vibraciones sobre las alas, etc. Un trabajo técnicamente muy, muy sofisticado y además hicieron un modelamiento matemático con una técnica que se llama análisis de elementos finitos. Entonces lo que ellos pudieron hacer al final es corroborar esta idea que estaba dando vueltas desde hace 50 años sobre cómo es que funciona esta pantalla acústica en estos grillos. Y les voy a mostrar ahora otro video, sin sonido, pero lo que van a ver es el modelamiento matemático de un grillo que está cantando sin la hoja, sin la pantalla acústica, y luego la simulación del mismo grillo, pero cuando está cantando con la pantalla acústica.
y van a ver cómo es que hay diferencias en la presión de sonido, que lo van a ver en colores en el video. No tiene sonido, así que solo necesitan verlo, y ahí va. Baffle es la pantalla, hizo sin pantalla, y una vez que se simula la presencia de un objeto, ¿cierto?, que separa la parte anterior de la posterior de las alas de estos insectos, se observa este incremento en la presión de sonido, que es lo que se ve en colores, ¿cierto? Estas ondas que salen desde el centro. Ahí lo voy a dar de nuevo para que lo vean. Sin la hoja. Y luego con la hoja se ve este ya gran efecto sobre la amplitud. Entonces lo que ocurre es que estos insectos tienen una restricción morfológica en la producción de sonido y ellos conductualmente pueden sobrellevar en el fondo esta restricción. Y lo que ha propuesto Natacha Matre es que también esto correspondería a utilización de herramientas por parte de insectos. Entonces tiene ahí ese paper del 2018, lo que hace ella es poner sus argumentos para decir que esto corresponde a utilización de herramientas por parte de insectos. Así que un trabajo súper interesante y para empezar a hablar de insectos y del microambiente. Para seguir hablando de grillos, otro trabajo distinto hecho en Panamá, y lo que hicieron es grabar grillos, una especie de grillo, cualquiera un grillo común, en 3 distintos sustratos. Entonces estos grillos los observaban cantando en el pasto, los observaban cantando en las hojas a veces, y también los observaban cantando desde objetos humanos en el fondo, estructuras de concreto, paredes, escaleras, etc. Y lo que se preguntaron ellos es cómo es que cantar desde distintos lugares afecta la amplitud del sonido, qué tan intenso, qué tan fuerte se escucha. Entonces lo que ven aquí en este gráfico es la amplitud del sonido, medido con un sonómetro, que es el aparato que se usa para medir la amplitud. Y lo que ven en estas cajas son los datos, son las mediciones de grillos que cantaban desde el pasto, desde las hojas y desde los objetos humanos. Y esto en gris está grabado desde arriba, cuando el micrófono del sonómetro estaba ubicado justo encima del grillo. Y lo que se ve es que las cajas van cada vez más hacia arriba, o sea que los grillos que cantan desde objetos humanos en el fondo lo hacen a mayor intensidad, a mayor amplitud, que los otros grillos que cantan desde el pasto o desde las hojas. Entonces habría en ese sentido un beneficio, si es que uno quisiera, de cantar desde objetos humanos, ¿cierto?, para estos grillos. Pero ellos también midieron la amplitud del canto al frente del grillo, a la misma distancia, pero en vez de medirlo arriba, lo midieron al frente. Y estas son estas cajas negras, y se observa en el fondo el mismo patrón, a medida que los grillos cantan, o sea, cuando los grillos cantan desde objetos, cantan más intenso, pero lo que ocurre es que ya no hay diferencias entre arriba y al frente. Estas dos cajas son iguales, o más o menos son la misma amplitud cuando cantan desde objetos. Entonces pareciera ser que el sustrato desde el cual canta un animal puede afectar la forma en la que se radia el sonido en muchas dimensiones, ¿cierto? Hacia el frente y hacia arriba en este caso. Otro ejemplo de grillos que han sido bastante estudiados, ¿cierto? Y son estos grillos topo, que construyen unas cavidades que son bastante sofisticadas, la verdad, y han sido súper estudiadas desde gente con mucho conocimiento de acústica, y han modelado y han hecho mucho trabajo experimental también. Y lo que se ve es que muchos de estos grillos, bueno, algunos tienen 2 salidas, que son estos agujeros en la tierra, ¿cierto? Ellos construyen estas cavidades en el suelo, se demoran un rato, es un proceso largo, como de 1 hora, y se sientan ahí a cantar. Entonces aquí está el grillo bajo la tierra cantando, y el sonido se radia desde estos 2 agujeros que salen hacia el ambiente exterior, ¿cierto? Y la gente ha medido, por ejemplo, cuál es la exponencialidad de la abertura del agujero y cómo esto ayuda también a la radiación de sonido. Estos grillos tienen el mismo problema que los que les mostraba recién, que en el fondo radian sonido muy pobremente, dado el tamaño de las alas y la frecuencia que producen. Entonces, en este caso, la cueva está ayudando a aumentar la eficiencia de comunicación en estos grillos. Y es un ejemplo, yo creo que el más dramático y el más extremo de estructuras que son utilizadas como amplificadores. Y algo similar ahora también, ya para dejar un poco de lado a los insectos, algo similar se hizo con estos murciélagos. Estos son murciélagos tropicales, que ellos viven en grupos sociales,
Y en la noche, bueno, no en la noche, sino que durante el día en realidad, cuando ellos ya se van al lugar de retiro, ellos lo hacen al interior de estas hojas cónicas y tienen unos chupones en las alas con los cuales se agarran también al interior de las hojas. Y lo que hicieron en estos experimentos, ellos sacaron las hojas que encontraban en el campo y siendo un experimento de playback con un parlante y un micrófono, ellos también pudieron demostrar que en el fondo estas hojas sirven para emitir sonido desde adentro. Estos murciélagos emiten llamadas sociales desde dentro de estas hojas, que pueden ser detectadas por otros murciélagos que están arriba en el ambiente, pero además reciben el sonido de otros murciélagos amplificado. Entonces, en el fondo, estas hojas tubulares les permiten a estos murciélagos detectar las llamadas de otros conespecíficos que andan volando afuera y además ser detectados ellos mismos desde dentro de las hojas más fácilmente. Y ya otro ejemplo de murciélago que es un poco distinto en este caso, he hablado sobre cómo las estructuras a veces pueden favorecer la emisión de sonido, como les mostraba en estos grillos, pero puede ser también que el sustrato donde uno está parado tenga un efecto negativo sobre uno, y esto ocurre en estos murciélagos que son micronecteris, creo, se me olvidó. Y Enga Heipel trabajaba con estos murciélagos en Panamá y se preguntaban cómo es que estos murciélagos que ecolocalizan detectan presas que están quietas y en silencio, que están paradas sobre una hoja, por ejemplo, sin hacer ningún ruido. Y habían varias hipótesis sobre cómo es que los murciélagos se aproximan y detectan estas presas. Y lo que hicieron, esto con Ralph Simon, ellos tienen una cabeza de murciélago biomimética, que es esto que les muestro aquí en la esquina de abajo, que en el fondo es un parlante ultrasónico que tiene 2 micrófonos que simulan las orejas de un murciélago. Y ellos después hacen un tratamiento muy, muy sofisticado de las ondas de sonido y corrigen por la cabeza del murciélago, etc. Y con este aparato, con esta cabeza biomimética de murciélago, ellos escanearon alrededor de la hoja en varios ángulos, ¿cierto? En el fondo, buscando dónde es que es más evidente el eco de la presa, desde qué inclinación. Y haciendo esto, ellos predijeron que los murciélagos, si quieren detectar una presa que está parada sobre una hoja, tienen que aproximarse en ángulos de entre menos de 90 en el fondo. Y eso es lo que ellos hicieron esta predicción y luego fueron a mirar cómo es que los murciélagos se aproximan a las presas. Y les muestro aquí un video. Y lo que ven es un murciélago que se aproxima a la presa en ángulos que son menores de 90 grados en el fondo. Y eso es lo que le permite tener resolución suficiente para saber que hay un objeto parado sobre la hoja. Lo que hace el murciélago es aprovechar la reflexión de la hoja para detectar la sombra acústica en el fondo de este insecto. Si es que los murciélagos se aproximaran en un ángulo de 90 grados, el insecto sería invisible para la ecolocalización. Así que un poco también sobre cómo el lugar donde uno está parado a veces puede influenciar el animal que te va a atrapar, ¿cierto? Podría ser que estos bichos se paren en hojas que son más o menos peludas, por ejemplo, y eso afecte a la detección del murciélago, quién sabe. Pero ya suficiente de otros animales, ahora para pasar de lleno a las ranas, porque si uno está interesado en el microambiente y su influencia en la comunicación acústica, las ranas son un muy buen grupo para estudiarlo. Las ranas, cada especie en el fondo canta desde un lugar en particular, y lo que uno encuentra es que uno puede básicamente clasificarlas en 3 grupos: las ranas que cantan desde el agua, las ranas terrestres y las ranas que cantan desde vegetación. Entonces, entre las ranas acuáticas hay algunas que cantan flotando, algunas cantan mientras se paran o se sientan en el agua, y algunas cantan bajo el agua, como estos Telmatobius. Las terrestres, hay algunas que cantan desde la hojarasca, algunas cantan desde rocas, y hay otras que voy a hablar un poco más ahora en adelante que cantan desde cavidades en el suelo, como esta rana que se ve aquí al interior de una cavidad entre el musgo. Y en la vegetación también hay variación, hay ranas que cantan desde las hojas, desde los tallos, o desde agujeros en los árboles. Pero primero voy a hablar de un trabajo que ha hecho el profesor Pena y que también fue parte de mi pregrado. Y son estas ranas que son del género Eusophus, que son del sur de Chile. Y lo que ocurre es que estas ranas, aquí hay una foto de un Eusophus, un macho desde la entrada de su cueva, porque estos machos vocalizan al interior de cuevas. Entonces aquí se ve un dibujo de un macho,
y en los años 90 el profesor Pena junto con Rigoberto Solís se dieron cuenta de que la amplitud del canto de un vecino, cuando uno lo graba en la cuevita de otro macho cercano, es mayor al interior de la cueva que afuera. Y esto está aquí ejemplificado en la amplitud de esta forma de onda. Entonces, se dieron cuenta en los 90 que estas cavidades amplifican los cantos de otros machos que están llegando, ¿cierto? De los machos vecinos, de los rivales en el fondo, con los cuales estos están compitiendo por atraer hembras. Y nosotros nos preguntamos luego, bueno, sabemos que estas ranas escuchan a los vecinos a mayor amplitud, dado que están en cuevas, y nos preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa con estas dos especies, ¿cierto? Eusophus emiliopugini y Eusophus calcaratus. Bueno, el ambiente no solamente está compuesto por cantos de otras ranas, sino que hay otros animales, y si es que uno va al sitio de estudio donde hicimos esto, que es en el volcán Osorno, en La Picada, suena más o menos así. Le voy a dar play primero. Lo paré. Bueno, ahí en esos pocos segundos hay 4 especies de rana cantando y además a veces en el sitio también se escuchaban algunos pájaros como el chuncho o el concón. Y lo que nos preguntamos nosotros, bueno, ¿será que estas cuevas también amplifican el resto de los sonidos que están alrededor de las ranas y no solamente a los conespecíficos? Y además nos preguntamos si es que estas cavidades amplifican los sonidos que salen. Sabíamos que amplifican lo que llega, pero no sabíamos si es que además funcionan como megáfonos en el fondo, ¿cierto? Entonces hicimos experimentos de playback, fuimos a las cuevitas y pusimos un pequeño parlante al interior y al borde de las cuevas y emitimos los sonidos de las ranas para ver si es que eran amplificados o no por las cuevas. E hicimos lo inverso, poner un parlante afuera y 2 micrófonos pequeños adentro, y desde afuera emitimos los sonidos de todos estos animales que les muestro aquí a la derecha, 4 especies de rana y 2 especies de pájaro, para ver cómo es que estos sonidos ambientales eran o no amplificados por las cavidades. Y lo que les muestro aquí es una medida de amplificación en el eje de Y, y las distintas especies, los cantos de las distintas especies. Valores positivos de amplificación indican que la cuevita está incrementando la amplitud, y está en unidades de decibel, que es una unidad logarítmica, pero créanme que 6 decibeles es harta amplificación. En escala lineal sería el doble de la amplitud, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que las cuevitas que usan estos sapos les permiten escuchar todos los sonidos que están presentes en su ambiente amplificados respecto a si es que no usaran la cueva, ¿sí? Y bueno, además como está este efecto de las cuevas sobre la detección de otros animales, también ocurre que esta amplificación les permite a estos animales comunicarse con otros machos a distancias más grandes. Y esto lo sabemos gracias a que el profesor Pena junto a Felipe y Alicia, se me olvidó el apellido, midieron umbrales auditivos en estas ranas y sabemos a qué amplitud en el fondo el animal deja de escuchar un sonido. Y sabiendo eso, y teniendo la amplitud de los cantos, podemos estimar a qué distancia se comunican. Y lo que había sido estimado es que, por ejemplo, los machos de Eusophus emiliopugini, la primera rana aquí arriba, se comunicaban a distancias de entre 5 y 10 metros. Y las ranas, las Eusophus calcaratus, tienen un umbral muy alto, tienen un canto de muy baja amplitud, y la comunicación está restringida a distancias muy, muy cortas, de 2 metros estimados. Pero ahora, si consideramos la amplificación de las cuevas, podemos también extender un poco el espacio de comunicación, y en el caso de los Eusophus emiliopugini, el efecto de las cuevas en la recepción del sonido les permitiría incrementar la distancia en casi el doble, mientras que para el efecto, bueno, también es el doble para los Eusophus calcaratus, que es esta otra especie, pero aún sigue siendo un espacio de comunicación muy restringido. Pasando ahora ya, dejando de lado a las ranas que cantan en cuevas, pasar ahora a las ranas acuáticas. Y esta es quizás una de las ranas más estudiadas en el mundo. Canta desde el agua, la rana tungará. Y si es que uno mira una rana cantando, en el fondo, desde el punto de vista acústico, es básicamente 2 globos con aire que se inflan uno contra el otro y que entre medio hay una laringe, que en el fondo produce el sonido. Y lo que hacen las ranas es contraer los pulmones, empujar el aire a través de la laringe hacia el saco vocal, y así es que generan la vocalización. Y lo que hizo Wouter, quien es mi supervisor ahora aquí en Holanda,
es que él preguntó, bueno, ¿y cómo es que si es que yo reduzco el nivel de agua de la rana, cómo es que esto afecta cómo se infla el saco vocal y los pulmones, ¿cierto? Entonces lo que uno esperaría es que si uno tiene una rana flotando, que se puede inflar completamente, y uno reduce el nivel del agua, lo que va a hacer es restringir la cantidad de aire que este animal puede meter en los pulmones o en el saco vocal, y esto puede tener consecuencias para el sonido que esta rana emite, ¿sí? Entonces, lo que hizo Wouter fue grabar a estas ranas con en estas dos condiciones, y les voy a mostrar un video también, y van a ver la secuencia de distintas profundidades de agua que grabó Wouter. Entonces, lo primero que van a ver va a ser una rana que está cantando en 0,25 centímetros de agua, y está tocando el piso con las patas y con el estómago. Y luego va a ir incrementando el nivel de agua hasta que al final el último video va a ser de una rana que está completamente flotando, y van a poder también escuchar los cantos de estos animales, para que se hagan una idea. Así que va el video. Me cambió a medio centímetro, un centímetro. Entonces lo que se ve en el fondo es que una rana que está flotando puede inflarse completamente sin restricciones, mientras que una rana que no puede inflarse así, bueno, no puede inflar completamente su saco vocal ni sus pulmones, y lo que hizo Wouter fue medir qué cambia en la señal. Entonces primero él midió el ancho del saco vocal en machos que no están flotando y en machos que sí están flotando, y encontró que los machos que flotan pueden inflarse más, ¿sí? Que es un poco lo que les contaba recién. Pero además de poder inflarse más, los machos que están flotando tienen una frecuencia dominante, su canto es de más baja frecuencia respecto a los machos que están restringidos, que no están flotando. O sea que un macho que se puede inflar completamente canta más bajo que un macho que está restringido en el fondo por su ambiente inmediato. Y ocurre también que estas señales son más atractivas para las hembras, entonces las hembras prefieren los cantos de un macho que flota versus los cantos de un macho que no está flotando. Y creo que es una de las pocas veces que se ha medido también cuáles son las consecuencias reproductivas de estas distintas influencias del microambiente sobre la comunicación acústica. Así que eso es para las ranas acuáticas, y ahora ya para pasar a ranas arborícolas y para ir terminando, el último ejemplo. Si uno piensa en ranas que cantan desde vegetación, estas ranas pueden cantar desde las ramas, como les muestro aquí en varias fotos. Todas estas ranas están aquí vocalizando desde ramas, o pueden cantar desde hojas, como pueden ver aquí en estas otras grupos de ranas que están todas vocalizando desde hojas. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos con Wouter, y esta es parte de mi tesis de doctorado, es cuáles son las consecuencias acústicas de vocalizar desde hojas. Y para eso estudiamos estas dos especies de rana. La primera es de la familia Centrolenidae, que son las ranas de cristal, y Alinobatrachium fleischmanni, rana de cristal. Y se llama rana de cristal porque si uno las mira por el vientre son transparentes. Entonces uno puede ver los órganos y el corazón. Y cantan así. Es un sonido muy corto de altas frecuencias, lo voy a dar de nuevo. Y la otra rana que estudiamos es de la familia Dendrobatidae, que son las ranas dardo venenoso, que son estas ranas coloridas que uno ve, a veces las tienen como mascota igual. Silverstoneia flotator, rana cohete. Y se llama rana cohete porque son súper rápidas, son minúsculas, son de 1,5 centímetros, de entre la punta de la nariz y el final la cloaca, y son sumamente rápidas, y así es como cantan. Bueno, y esto lo hicimos en Panamá, entonces, en la isla Barro Colorado, que queda en el canal mismo de Panamá, es una isla que se formó con la formación del canal. Y lo que uno encuentra ahí en Barro Colorado es un ambiente más o menos así, donde hay hojas en todos lados. Y estas ranas tienen distintos hábitos. Bueno, las ranas de cristal cantan desde elevadas, desde sitios en los árboles, y las ranas cohete cantan desde el suelo del bosque.
Ambas cantan desde hojas, unas cantan desde hojas que están vivas, otras cantan desde hojas que están muertas, ¿cierto? Que se están secando. Y las ranas de cristal son nocturnas, sumamente nocturnas, y las ranas cohete cantan muy temprano en la mañana y tarde antes de oscurecer, entonces son de hábitos diurnos. Y ambas especies tienen territorios que defienden, entonces lo que uno observa es que los machos vienen durante noches consecutivas, vuelven al mismo sitio y muchas veces también vuelven a las mismas hojas para cantar, y por eso es que nosotros decidimos estudiarlas, porque tienen una conducta muy interesante desde el punto de vista del uso del hábitat, ¿cierto? Del uso de su territorio. Y son similares en algunos aspectos, pero distintos en otros. Entonces lo que les muestro aquí son fotos en la izquierda ven las ranas de cristal, son solo machos cantando, cada una de estas flechas rojas indica un macho, y aquí ven a las ranas cohete, ¿cierto? En sus hábitats. Entonces lo que hicimos fue ir al terreno, encontrar a los machos cantando desde las hojas, y lo que hice fue sacar la hoja, bueno, sacar al macho de la hoja gentilmente, y después colectar la hoja y llevarla al laboratorio para probarla acústicamente. Y lo que hicimos en el laboratorio fue básicamente muy similar a lo que hicimos con las cuevas, con el profesor Pena y los Eusofus. Hicimos un playback donde teníamos un parlante ubicado a 50 centímetros de un micrófono, y emitimos desde este parlante los cantos de las ranas y los grabamos con el micrófono. Y luego lo que hicimos fue colocar detrás del parlante, ¿cierto? Simulando la posición de la rana. Pusimos las hojas que colectamos desde las ranas y ubicamos el parlante en la misma posición en la que estaba el macho cantando. Y volvimos a emitir los mismos cantos, y luego para ver cómo es que afectaba la hoja, la amplitud del canto de estos animales, ¿cierto? Y lo que hicimos después es comparar básicamente la amplitud del canto en la situación sin hoja y con hoja. Entonces lo que les muestro aquí es un canto de rana de cristal. Si es que la hoja amplifica, lo que uno grabaría sin la hoja tiene una amplitud menor, como se ve aquí, respecto a lo que uno grabaría con la hoja presente. Y lo opuesto daría una amplificación negativa en el fondo. Como analizamos los sonidos nomás. Y lo que encontramos, este es un gráfico donde se ve la amplificación en decibeles, se ven las dos especies, la rana de cristal y la rana cohete, y la amplificación que medimos por el efecto de las hojas sobre los cantos. Entonces lo que se ve es que las ranas de cristal tienen una amplificación de 5 decibeles, que es más o menos, un poco menos del doble de la amplitud en escala lineal, mientras que las ranas cohete tienen una amplificación menor, que es de más o menos 2.5 decibeles, y que es distinta de 0, pero es menor a 5, ¿cierto? Entonces, comparativamente, o si uno lo quiere ver ya visual, lo que medimos básicamente es que las ranas de cristal son muy amplificadas cuando uno las mide desde arriba respecto a las ranas cohete. Y esto hay que verlo también en el contexto en el cual estos animales se comunican. Entonces yo les hablaba sobre cómo estas señales sexuales servían para atraer hembras y competir con otros machos, en este caso. Pero también tenemos que considerar que estas señales también permiten que las ranas sean identificadas por otros receptores, como murciélagos, por ejemplo, en el caso de las ranas de cristal, que van a imponer un costo sobre los machos. Entonces, como las ranas de cristal viven en un mundo 3D, ¿cierto? Las hembras y otros machos pueden estar en cualquier lugar del ambiente, dado que son animales arborícolas. La amplificación que actúa o que genera la hoja tiene que ser considerada dependiendo de dónde es que van a estar las hembras y dónde es que van a estar los posibles depredadores. Y eso es algo que no lo sabemos todavía. Esta gran amplificación que medimos nosotros hacia arriba del macho puede facilitar la detección por hembras, pero también puede facilitar la detección por depredadores, ¿cierto? Y algo que se puede hacer con estas ranas es medir el éxito reproductivo, porque lo que hacen es que los machos cuidan las posturas de huevos sobre las hojas, se aparean en la hoja, macho y hembra, y ponen los huevos pegados a las hojas y los machos los cuidan. Entonces uno puede ir y contar cuántas veces se aparea un macho, ¿cierto? Y intentar relacionar eso con cómo utilizan el ambiente. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿por qué los machos vocalizan desde esta hoja y no desde estas otras, ¿cierto? ¿Hay alguna preferencia de hoja basada en algún atributo acústico? Son preguntas que no sabemos, pero que serían interesantes de evaluar en el futuro.
Lo mismo aplica para las ranas de cohetes, ¿cierto? Las ranas cohetes, como viven en el suelo del bosque, viven más bien una vida en 2 dimensiones, que es el plano horizontal, no el vertical, ¿cierto? Las hembras y otros machos, en el fondo, están también en el piso del bosque y no están arriba de ellas. Entonces, amplificación hacia arriba, en el plano vertical, como lo medimos nosotros con nuestro setup, no sería adaptativo, si uno quiere decirlo de esa forma, para estas ranas, porque lo único que puede haber arriba de ellas son depredadores, ¿cierto? Como pájaros que estén activos en la mañana o en la tarde, con el mismo periodo de actividad que estas ranas. Entonces, lo que nos queda pendiente ahora es revisar cómo es que estas hojas afectan la propagación del sonido en otros planos, ¿cierto? Cómo es que lo afectan hacia el frente, por ejemplo, que es en el fondo el plano relevante para esta especie, que es distinta a la especie anterior. Y bueno, ya para ir cerrando también, otra idea es que seguro que el patrón de radiación de sonido va a depender del sitio de canto, pero nada de esto sabemos aún y requiere mediciones bastante cuidadosas. Yo creo que alguna gente ha intentado y hay unas ideas por ahí antiguas, por ejemplo este paper de Peter Narins con Hurley, donde ellos decían que algunas ranas que cantan desde las axilas de algunas palmeras son más direccionales que ranas que cantan desde hojas, pero son todavía observaciones muy incipientes, yo creo. Hace falta todavía más modelación y más mediciones bien cuidadosas sobre presión de sonido alrededor de las ranas. Y ya para ir terminando, un poco las conclusiones de toda esta charla, en el fondo, es que los animales emiten sus señales desde lugares que no son aleatorios. Los animales seleccionan lugares desde donde emiten sus señales, en general, ¿cierto? La mayoría de los animales. Y que esta interacción entre el organismo con su microambiente, con lo que lo rodea inmediatamente, puede afectar su comunicación. Y lo que nos tenemos que preguntar, o lo que nos preguntamos es, bueno, uno, ¿cómo lo afecta? Y segundo, ¿dónde y quiénes están escuchando estas señales, ¿cierto? ¿Y qué consecuencias tiene para estos receptores? ¿Será que esta señal modificada trae más depredadores que parejas? Etcétera. Y finalmente, ya como gran mensaje de términos, que hay que considerar en el fondo el ambiente en relación al mundo sensorial que experimenta el animal. Los animales pequeños experimentan el mundo de una forma mucho más distinta a animales grandes, ¿cierto? Y por eso es que también la definición de microambiente tiene que ir de la mano de la experiencia sensorial del organismo que uno estudia. Así que eso sería, creo que estoy en el límite de tiempo también. Así que gracias por la atención y si tienen preguntas también, bueno, si las puedo responder, las respondo. Finito. ¿Dejo de compartir o...? No, quédate tú nomás, Matías. Gracias, muchas gracias por la presentación. Bueno, como dijo Nelson, hay dos opciones de consultas. Una son a través del chat y la otra es que levanten la mano para la puedan hacer de forma remota, pero personalmente. Bueno, yo tengo acá un par de preguntas en el chat. Dice Nicolás Bastián. Bueno, en realidad es como una acotación, puede ser, ¿cierto? Dice que el término de pantallas acústicas no es el más apropiado quizás para el fenómeno de los grillos, ya que usarían las hojas más como un reflector acústico, y que la pantalla acústica se asocia con un elemento para atenuar ruido. En ese caso, el grillo busca las reflexiones que produce la hoja para amplificar la señal. Sí, yo busqué ahí en Google Translate cómo traducir baffle, y estaba pantalla y había otro término que no me acuerdo, pero sí puede ser, pero en el fondo, claro, es reflexión, claro. Sí, yo estoy de acuerdo, no tengo mucho más que decir, en el fondo es la traducción literal que encontré, pero sí, puede ser que pantalla no sea el mejor término. Pero claramente, o sea, el fenómeno se explicó bien, a todos nos quedó muy claro. Y yo sé que es algo complicado a veces. Bueno, yo quisiera agradecer eso, que en el fondo pudiste explicar de forma bien didáctica, y creo que a todos nos quedó muy claro algo que es más o menos complejo de explicar en realidad. Así que, ya. Amanda Navalón, bueno, pregunta, ¿cómo se llama esa rana? Me imagino que era la túngara, no estoy seguro en qué momento hizo esa consulta.
Bueno, habían varias ranas, claro, puede ser la tungará, que es Physalemmus postulosa, que canta desde el agua, ahí por si es que... Ujú. Fernando González pregunta, ¿has considerado la textura y tamaño de los objetos en la propagación de las señales acústicas? Sí, respecto a la textura no lo hemos considerado, pero probablemente tiene algún efecto si es que un animal está, por ejemplo, parado en una hoja peluda o no. Y respecto al tamaño, sí, de hecho para las hojas de las ranas de cristal y las ranas cohete, ah, nosotros medimos el área, el largo, el ancho, la posición del macho respecto al centro y respecto al borde de la hoja, e intentamos relacionar todas estas variables de la hoja, de las dimensiones de la hoja, con la amplificación que medíamos en los cantos, y no encontramos nada. No hay ninguna, ni en la posición de la rana, ni el tamaño de la hoja, que expliquen cuánto se amplifican los cantos de estas ranas. Y en un principio yo estaba súper dudoso de este resultado. Yo decía, bueno, ¿cómo no va a haber nada? Y miramos otros estudios que hicieron en la misma población de ranas de cristal hace 40 años, y ellos midieron con el sonómetro, con el aparato ranas que cantan, y las midieron en ambos lados de la hoja. Los midieron en el lado donde está la rana y en el lado opuesto. Y encontraron 6 decibeles de diferencia, que es más o menos parecido a lo que nosotros medimos de 5 decibeles. Entonces esa medición que ellos hicieron con animales reales cantando, nos hace confiar un poco en que nuestra aproximación, que es bien bruta también con el parlante ahí puesto sobre la hoja, es una buena aproximación para ver cómo es que la hoja afecta la amplitud. Sí. Nelson, ¿tú tienes preguntas en el chat? Estás sin audio. Sí, ahí. No, pero Nicolette Sí. Thompson levantó la mano. Ahí, Ahí. hola. Perdón, pero parece que por celular no tiene chat el Zoom. Ah, por favor, adelante. Hola, muchas gracias por la charla, estuvo muy entretenida. Y me llamó la atención estas investigaciones que mostraste, Matías, sobre las ranas que cantaban en agua y sobre cómo esto afectaba cuando bajaba el nivel de agua. Y me pasé unos rollos así como de conservación y te quería preguntar si, no sé, si tienes una opinión, si existe alguna reflexión o si se ha investigado, si existe así como algo que diga, o sea, que relacione estas dificultades de la comunicación en ranas que cantan en el agua con sequías, por ejemplo, así como en el área de la conservación, si existen ranas que sean, no sé, pues microendémicas con esta característica y que puedan verse afectadas, porque más encima, no sé, pensando, me imaginé que hasta podría afectar en el pool genético, no solamente cómo se relacionan como, no sé, pues, dentro de un tanque, sino que más encima hay dificultades entre que se comuniquen como con ranas que están más lejos y, no sé, pues para un microendemismo esto sería fatal, no sé cómo decirlo. Bueno, Esa es mi pregunta. sí, no se ha estudiado, yo creo, no hay nada en la literatura sobre cómo este cambio en el fondo, en el microhábitat, podría afectar, claro, conservación en una especie microendémica. Seguro que no hay nada, yo creo, o si alguien sabe, que me diga. Pero lo que ocurre es que también los animales pueden conductualmente cambiar un poco su ambiente. Entonces, bueno, voy a volver a la presentación, no sé si es que la ven, pero quiero mostrar de nuevo el video de la rana tungará, porque lo que se ve es que al principio, cuando uno pone a la rana en poca agua, lo que hace el macho es patear. Entonces, en Mm, el primer video van a ver que el macho va a intentar con las patas traseras patear un poco, y si es que estuviera en una poza, lo que haría sería hacer una posita más grande para él mismo, ¿cierto? claro. Entonces, actualmente el animal también puede modificar su entorno de manera que lo hace más favorable para su comunicación. Entonces, tampoco es como que el animal está completamente restringido por el ambiente, sino que, bueno, les muestro el video para que lo vean pateando. Ahí, ahí patea. Y varios machos patearon, ¿no? Si es que uno pone a los machos en poca agua, en general van a patear e intentar profundizar su ambiente. Entonces, claro, los animales también son activos respecto al entorno que los rodea, ¿cierto? Entonces, Ya. claro, si es que se ven muy restringidos, se las ingenian también, ¿cierto? Ok, gracias. Mati, ¿y eso no pasa con los que están en un mayor nivel de agua? O sea, ¿patean menos? No, no patean, ya, sí, sí, Ya. sí. Sí.
Si uno los pone en poca agua, los machos patean y revolotean ahí un rato, pero claro, los machos que están flotando completamente no patean para nada. Ah, ok. Mauricio tiene también una consulta. Hola Matías, oye, súper linda presentación, te felicito el tema también, súper interesante. Te quería preguntar, las características de microhábitat deben ir variando en función del rango de frecuencia en los cuales están emitiendo el canto. Y por ejemplo, emitir en cuevas debe ser o debe favorecer sonidos de baja frecuencia, pero empezar a subir la frecuencia genera distorsión y finalmente echa a perder, entre comillas, el sonido. ¿Han estudiado algo de los rangos de frecuencia y dónde utilizan los microhábitats? Sí, qué bueno que lo preguntas porque, claro, como tú bien dices, muchos de estos fenómenos son frecuencia dependientes. Nosotros, cuando hacíamos los experimentos con las cuevitas de los Eusopus, no solamente emitíamos los cantos, sino que además emitíamos tonos puros de distintas frecuencias. Y cuando uno hace eso, en el fondo uno puede tener, para sonidos de distintas frecuencias, cuál es el efecto de la cueva, y lo que uno ve es que hay una ventana en el fondo de amplificación. Y ocurre que todos estos pájaros y estas ranas caen en esta ventana que ya no me acuerdo, como entre 2 y 5 kilohertz, que se amplifica en la cueva. Pero frecuencias que están fuera de este rango no se amplifican ni se atenúan en el fondo, son indiferentes a la cueva. Y ocurre lo mismo con las hojas. De hecho, la diferencia que uno observa en los cantos de las ranas de cristal y las ranas cohete en la amplificación, estos 5 decibeles contra estos 2.5 decibeles, tienen que ver con la frecuencia del canto de las ranas. Porque también hicimos lo mismo con los tonos y también encontramos un pic de amplificación que corresponde mejor con el canto de la rana de cristal que con el canto de la rana cohete. Entonces, claro, muchos de estos fenómenos son frecuencia dependientes. De ahí a que como la influencia que puedan tener sobre la evolución de las señales ya es otra historia que yo creo que no está bien dilucidada aún. Eso. Profesor Robles. ¿Ahora se oye? Sí. Sí. Oye, bueno, primero te felicito por la charla, muy clara y muy buena. Oye, yo que tenía curiosidad, pero a lo mejor tú lo dijiste. ¿Cuál es el porte de la rana cristal y la cohete? ¿De qué largos son? La rana de cristal es de entre 2 y 2.5 centímetros y la rana cohete es de 1.5 centímetros. Entonces son ranas muy, muy pequeñas en realidad. La rana cohete especialmente es muy, muy pequeña. Sí. Ok, gracias. A ver. Paula Muñoz Sandoval dice, entendí que los grillos emiten sonidos gracias a sus alas. ¿Qué sucede cuando por algún motivo el grillo pierde sus alas? Sí, bueno, mi hermana preguntando. O alguien ahí en la calle. Es interesante porque hay un caso de unos grillos en Hawái que los han estudiado hace algún tiempo y en la población de estos grillos se introdujo un parasitoide que detectaba a los grillos que cantan mediante el canto y los parasitaba y luego estos grillos parasitados morían, ¿cierto? Entonces este grillo que llegó a la isla introdujo una presión deselectiva muy fuerte para que los machos dejen de cantar y ocurre que empezaron a haber grillos en esta población que les faltaba el órgano para producir sonido. Ellos hacen el movimiento con las alas, pero como les falta el órgano en el ala, lo hacen y no sale ningún sonido. Entonces en esta población se mezclan grillos que son mudos con grillos que son sonoros. Y los grillos mudos, que en el fondo es un grillo que podría haber perdido las alas, lo que hace es que son satélites y se quedan alrededor de los machos que cantan. Y lo que hacen es interceptar hembras que se aproximan a los machos que cantan. Entonces esa también, hablábamos de cómo los animales conductualmente pueden cambiar su estrategia de comunicación, y en este caso un grillo que se queda mudo porque le ocurre la mutación, por lo que sea, o es un descendiente de grillos mudos,
intercepta hembras que son atraídas por machos que sí cantan. Así que esa es una posibilidad si es que un macho pierde las alas. Y si es que no es eso, nada, no hay reproducción nomás, ¿cierto? No hay forma de comunicarse y no hay reproducción. Bueno, en honor, ¿cierto?, del tiempo, hay otras consultas, pero yo creo que lamentablemente van a tener que quedar para que las hagan por correo. Quizás Matías, pues... Claro, sí. Yo también tenía otras consultas, pero claro, estamos en la hora. Sí, claro, está, bueno, mi correo ahí al principio, así que Si quieres lo puedes poner de nuevo para que... voy a volver. El correo. Para que manden las preguntas nomás y por correo las podemos solucionar.